Buenos días. Esta es la tercera vez que estoy tratando de, de poder grabar este mensaje. Um, He tenido problemas con el audio, no sé si han sido problemas míos o es que hay ahí algún tipo de oposición de parte del enemigo, que me imagino que es un poco de combinación de todo, pero igual yo quiero hablarte en esta hora acerca de que la opresión que estamos viviendo, la opresión que pueda estar pasando en tu vida, en la vida de todos nosotros, tiene un límite y va a llegar a su fin. Todos sabemos de que en estos días estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como dice la palabra del Señor, donde los hombres son cada vez más malos, y no hablo de hombres en el sentido de su sexo, sino como creación que somos. Las personas nos hemos vuelto malvadas, cada vez más insensibles, indiferentes, cada vez más crueles. Y eso es parte de lo que ha sido profetizado en estos días. Y se vive en todos los países, sin excepción, bajo una opresión, un régimen de opresión que va desde la organización política hasta la economía de los países, de las ciudades, de los pueblos, una opresión financiera, una opresión en el ambiente, una opresión en las escuelas, una opresión donde quiera que vayamos. Pero esto, amados, es parte de los tiempos que estamos viviendo y benditos tiempos que estamos viviendo. Yo sé que hay muchas personas que quizás están perdiendo la esperanza, pero yo creo de que esta es una palabra que va a darte ánimo para ti que has creído, no como una suposición, sino como una convicción, que has creído en el Mesías de Israel, en el Señor Jesucristo. Y no solamente has creído en Él, sino que lo has tomado como tu Señor. Eso implica que estás obedeciéndolo y como tu Salvador. Tú no puedes tener a Jesús como tu Salvador sin que sea tu Señor, porque si no es tu Señor, no creo yo que sea tu Salvador. Pero yo te quiero llevar al hecho de que la palabra de Dios dice que nosotros somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y somos herederos por la fe, precisamente en el Señor Jesucristo. Y estas promesas que Dios le hizo a Abraham tenían que ver con su descendencia de sangre, que es el pueblo de Israel, que sigue siendo el pueblo de Dios. Dios no ha desechado a Israel. Dios simplemente lo ha digamos, endurecido por un tiempo hasta que entre la plenitud de los gentiles, dice la palabra, hasta que la última persona que el Señor ha determinado de los que no éramos Israel, lleguemos a ser Israel, porque Él es un Dios de pacto. Entonces todo Israel va a ser salvo. Y no vamos a entrar al tema aquí de que hay un montón de gente que no cree, aún siendo israelita, no, sino que siempre la palabra de Dios se refiere al remanente que Él se ha reservado y que no ha doblado la rodilla delante de otros. Entonces las promesas que Dios le hizo a Abraham, yo quiero llamarte la atención sobre 5 puntos que están en el capítulo 15 del libro de Génesis y que aplican a mí y que aplican a ti como creyente en Jesucristo. Dice el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios hizo un pacto de sangre con Abraham, en el versículo 13, dijo Hashem a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces aquí está diciendo, uno, que la descendencia de Abraham en sangre, y la vamos a pasar también a nuestra parte espiritual, que íbamos a ser a vivir en tierra ajena, es decir, íbamos a ser extranjeros viviendo en tierra ajena, extranjeros morando en tierra ajena. En segundo lugar, le dice que iban a ser esclavos ahí en esa tierra y que iban a ser oprimidos, tal como está pasando hoy en día. Jesús claramente dijo que nosotros estábamos en el mundo, pero que no éramos del mundo, pero aquí íbamos a tener aflicciones. Así dijo el Señor, pero dijo que confiáramos porque Él ya había vencido al mundo. Entonces, parte de esa opresión tiene que ver con esas aflicciones y habían sido profetizadas desde los tiempos de Abraham, y el Señor Jesús lo confirmó, que nosotros íbamos a ser esclavizados y también oprimidos.
14, versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. 3. El tercer punto que te quiero llamar la atención. Dios va a juzgar a este mundo. Sí o sí. Dios va a juzgar a este mundo. Este mundo que es gobernado por el príncipe de la potestad del aire, por el príncipe de este mundo, que está puesto en la pirámide, si queremos llamarle, hay una pirámide de poder y arriba está Satanás con todos sus principados y después hay un grupo de personas que le sirven a Satanás y a quienes Satanás le ha entregado parte de su reino. Así como él quiso engañar o tentar al Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto por el Espíritu, y él le dijo, mira, todos los reinos de la tierra me han sido entregados y a quien quiero se los doy, y si tú postrado me adorares, yo te los voy a entregar. Y Jesús le dijo, estás loco, yo solamente voy a adorar a Dios. Pero aquí hay muchos hombres a quienes Satanás les ha dicho, si ustedes me adoran, yo les voy a entregar parte de mis reinos, y en efecto así ha sido. Y esa gente es la que está ejecutando los planes de Satanás en la tierra para oprimirnos y para esclavizarnos. Y es a ellos a quienes Dios va a juzgar. Muy pronto, muy pronto. Y dice el versículo 14, y después de esto, después de vivir en tierra ajena, después de ser esclavos, después de ser oprimidos, después viene el juicio de Dios, y después de eso dice que saldremos con gran riqueza. ¿Qué mayor riqueza que podamos vivir en el reino de Dios en la tierra? Versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué otra cosa está diciendo? Está diciendo que vamos a entrar en la tierra prometida, porque en ese momento cuando Dios hizo el pacto con Abraham, él ya estaba viviendo en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios ya le estaba entregando, pero que no iban a entrar en posesión hasta que pasaran todas estas cosas. Al igual que nosotros tenemos promesa de salvación, y esa salvación, ¿de qué es? De la ira de Dios que se va a desatar cuando Él venga y haga juicio sobre todas las personas en este mundo que lo han desechado, y después de que Él haga ese juicio, nosotros vamos a poder entrar en lo que se puede conocer como el reino milenial o como el reino de Dios en la tierra. Entonces, nosotros vamos a ser transformados, los que todavía estemos vivos, y los que hayamos muerto, vamos a ser resucitados, y nuestros cuerpos van a ser igual a los que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero también te quiero llamar la atención sobre algo muy importante aquí. Dice que aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En la versión hebrea, en la traducción, dice así: a la cuarta generación regresarán aquí, pues la iniquidad del amorreo no habrá llegado al colmo sino hasta entonces. Todas estas promesas fueron dadas a Abraham y son también para nosotros. Pero aquí hay algo súper importante. Dios no iba a cumplir, o el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios para Abraham dependían o estaban relacionadas con un tiempo determinado por Dios. Y ese tiempo determinado tenía que ver con que la maldad de los habitantes de esa tierra llegara a la medida que Dios ya había establecido. Dios tenía establecida en su omnisciencia el momento exacto en que iba a ser tal el nivel de maldad que Él iba a estar listo para decir basta, para decir aquí termina mi misericordia, aquí termina mi paciencia y se desata mi ira, tal como sucede hoy en día. Así como la opresión está por todos lados y está siendo ejecutada por personas llenas de maldad en su corazón, aún no ha llegado el colmo de esa maldad, aún no ha llegado, es como un recipiente que Dios tiene, es una medida que Dios tiene, que Él está esperando a que se llene. ¿Por qué está esperando que Él se llene? Porque mientras tanto Él prolonga su misericordia, porque Él no quiere que la gente se pierda, sino que la gente realmente lo busque y sea salvada de esa ira que está por venir. Pero cuando llegue ese momento donde ya no quepa un acto de maldad más en el conocimiento, en la paciencia y lo que Dios ha determinado, en ese momento va a venir Dios y va a juzgar la maldad de este mundo.
Tú puedes tener esa certeza de que eso va a ser así. Tantas oraciones que hemos levantado como pueblo, clamando, Señor, haz justicia, Señor, mira lo que está sucediendo, Señor, mira la corrupción. Todo eso está en las copas de Dios. Y esas van a ser parte de las copas que se van a derramar en las copas de ira, porque va a ser la respuesta de Dios a todas esas peticiones. Esta opresión va a llegar a su fin, pero solo Dios conoce el momento cuando se colme esa maldad, tal como Abraham le dijo, cuando se colme la maldad del amorreo, entonces yo voy a actuar. Dice, va a llegar a su colmo y entonces yo voy a actuar. Hoy la maldad va a llegar al colmo y entonces Dios va a actuar y nosotros lo vamos a ver y nosotros vamos a dejar de vivir como extranjeros en esta tierra, porque va a venir el reino de Dios a establecerse en esta tierra. Vamos a dejar de vivir en esclavitud, vamos a dejar de vivir oprimidos y Él va a hacer juicio y nosotros vamos a salir con la gran riqueza de poder vivir a su lado y vamos a estar en su reino y entonces vamos a entrar a la tierra que Él ha prometido. Todo esto es la historia nuestra. Esta es la historia de los herederos de las promesas dadas a Abraham por la fe en el Hijo de Dios y las promesas dadas también al pueblo de Israel. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que Abraham hizo. Dice en el capítulo 23 de Génesis, está hablando de la muerte de Sara. Y mira lo que sucede. Vino Abraham en el capítulo 3 del capítulo 23 de Génesis, se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et diciendo, los hijos de Et eran los que gobernaban en Canaán, en esa tierra. Dios ya se la había prometido, pero todavía era gobernada por los amorreos, por esta gente que estaba corriendo para alcanzar el colmo de la maldad que Dios había puesto como tope. Y les dijo Abraham, extranjero y forastero soy entre vosotros. Extranjero y forastero soy entre vosotros. En la versión original dice, extranjero y residente soy entre ustedes. Esto es explicado como que Abraham era oriundo de otro país, pero a la vez era un actual residente que se había establecido entre su pueblo. Y esto es el reflejo de nuestro papel. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Okay? Nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos. Ya lo vamos a ver más adelante en las lecturas que voy a compartir. Pero Abraham era de otro país, pero él residía en ese país, tal como nosotros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en el reino de Dios, pero nosotros vivimos aquí. ¿Okay? Nosotros vivimos aquí. Pero ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham sabía que si bien es cierto, él era extranjero, él era residente en ese país y él desempeñó un papel muy importante que es el mismo papel que tú y yo debemos desempeñar. Abraham trabajó y oró por el bienestar del país. Abraham trabajó y oró para que el lugar donde él fuera prosperado. Y esa es la misma responsabilidad que nosotros tenemos. Mira lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 29. Estaban a punto, bueno, ya habían sido llevados cautivos por los babilonios. Estaban en una desgracia, había sido destruido su templo. Pero aún así Jeremías, hablando en nombre de Dios, les dijo en Jeremías 29, versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Tu obligación como creyente es trabajar donde Dios te tiene. Y trabajar no es solamente levantarte, ir a tu trabajo y se acabó. No, sino que tienes que ser excelente. Tienes que tener iniciativa. Tienes que tener creatividad. Tienes que buscar que prospere el lugar donde estás. No solamente tú, sino también las personas que están a tu alrededor. Tienes que ser un miembro activo de la sociedad, levantando tu voz en contra de las injusticias, levantando tu voz en contra de la corrupción, levantando tu voz en contra de lo que tú sabes que es incorrecto. Y tienes que ver no solamente por ti, tienes que ver a tu alrededor. Hoy más que nunca la necesidad abunda
Y Jesús dijo, a los pobres siempre los vas a tener y siempre les puedes hacer bien. Pues bien, este es un momento para hacerle bien a esos pobres. Y no podemos decir, es que ya va a venir el Señor. Claro, ya va a venir, pero mientras viene, tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es trabajar y trabajar por la paz de la ciudad y por ser nosotros ciudadanos que contribuyamos y que demos en vez de ser de los que se están quejando y de los que se están escudando solamente en la iglesia. Y tenemos que orar. Claro que tenemos que orar. La gente dice, ¿y para qué? Si ya todo esto sabemos que se va a terminar, tenemos que orar porque es nuestra obligación y porque así nos es mandado en la palabra. Y la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Entonces, tenemos que ponernos las pilas. Y por el otro lado, aunque somos extranjeros, hay algo que Abraham hizo y que nosotros debemos hacer. La única alianza que Abraham hizo en esa tierra donde era extranjero fue con Dios. Abraham nunca hizo alianzas con los moradores de esa tierra. Él no hizo alianzas con las influencias culturales que le rodeaban. Él no hizo alianzas con las cosas materiales, sino que él se dedicó a hacer alianzas solo con Dios. Y hoy en día es igual. En vez de estar deprimido o viendo todo negativo, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestros lazos de alianza con el Señor. Porque Él es un Dios de pactos. ¿Y qué implica un pacto? Implica el cumplimiento por nuestra parte de nuestra obligación. ¿Y cuál es nuestra obligación? Obedecer la palabra. No ocupas revelación, no ocupas que venga un profeta, no ocupas tantas revelaciones nuevas que hay ahora y que la gente a veces va a las iglesias y ni siquiera les enseñan la palabra, sino que lo que les enseñan son revelaciones nuevas, profecías. Y yo creo en la profecía porque es bíblico, pero la profecía más segura está aquí en la palabra. Y lo que Dios nos manda o lo que nos toca es obedecer. Y que no me digas que eso era del Antiguo Testamento y que eso era del Nuevo. Mira, busca en la palabra, escudriñala y deja que el Espíritu te revele. Y el Espíritu te va a enseñar qué es lo que tú tienes que obedecer. Y lo que tú tienes que obedecer es toda la palabra. Entonces, y a mí no, o sea, eso no es algo que yo me estoy inventando. Aquí está. Aquí está. Lo que pasa es que si no estudias la palabra, entonces vas a ser engañado. Jesús advirtió una y otra vez, miren que no sean engañados, miren que no sean engañados. Y después Pablo dice en Tesalonicenses, porque ellos no amaron la verdad, van a ser engañados. Y la verdad, ¿quién es? Es la persona del Señor Jesucristo, pero la verdad también es la palabra, porque Cristo es la palabra encarnada y la palabra es la que nos dice qué es lo que debemos hacer. Dice Filipenses, capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor y Mesías Jesucristo. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio del Mesías, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que combatir? Tenemos que combatir esta cultura. Tenemos que combatir las influencias de este mundo y no ser parte de este mundo, porque el Señor Jesús nos lo advirtió claramente, que aquí vamos a tener aflicciones y que no somos parte del mundo porque no tengamos temor. No tengas temor porque el Señor ya ha vencido y está así de terminar de cumplirse esa medida de maldad para que Él venga y haga justicia. Un par de lecturas adicionales. Colosenses 3, capítulo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Efesios capítulo 2, versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Seguimos siendo extranjeros aquí, pero allá no somos extranjeros. No somos desconocidos en el reino de los cielos, somos parte de la familia de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos la venida de nuestro Señor. Claro que sí, a eso hemos sido llamados, anhelémosla. Pero mientras tanto, hagamos lo que nos toca.
Cortemos las alianzas. Si tú has hecho alianzas con este mundo, óyeme bien. Si tú vives con temor, si tú te mueves por lo que mueve este mundo, si tú has dicho que crees en el Señor pero no lleva fruto, es hora de arrepentirte. La palabra nos dice claramente que va a crecer al mismo tiempo el trigo con la cizaña, pero que no puede ser arrancada la cizaña hasta el fin de los tiempos, hasta el tiempo de la cosecha. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero hijo del pueblo de Dios y uno que no lo es? Pues se parecen muchísimo, pero el trigo lleva fruto y la cizaña no lleva fruto. Entonces esa es una hora para revisar nuestra vida. ¿Estás llevando fruto? El fruto que Dios quiere, el fruto del Espíritu, por supuesto, pero también el fruto de ser un agente de cambio en este mundo, en tanto el Señor decide. Cuando llega ese día que nuestro Señor Jesús va a descender en las nubes y que va a mandar a sus ángeles para que recojan la cosecha. ¿En qué cosecha vas a estar tú? ¿En la cosecha de trigo o en la cosecha de cizaña, que va a ser atada en manojos y quemada en el fuego? Yo oro al Señor de que tú seas parte de la cosecha de trigo, pero hermano, que se te note. No tengas miedo, ten esperanza, ten la certeza de que como se cumplió la palabra que Dios profetizó para Abraham, así se va a cumplir para ti y se va a cumplir para mí, si tu confianza está puesta en el Mesías de Israel. Ánimo, porque el fin de la opresión está a la vuelta